Señores, hablaremos hoy del olor de las mujeres de Lemnos, una charla que hemos hecho otras veces aquí, de las más divertidas ciertamente. Bien, tiene que ver con una de las primeras paradas de los argonautas, aquellos marinos que bajo el mando de Jasón fueron en busca del vellocino de oro a la Cólquide, en la nave Argos, así se llamaba la nave. Y una de las primeras escalas que hicieron fue esta que vamos a referir hoy. Heracles, Hércules para los amigos, fue uno de los tripulantes de la nave Argos. Había sido invitado por unanimidad a ser el capitán, pero él accedió generosamente a servir a las órdenes de Jasón, quien, aunque era un principiante, había sido el que había proyectado y organizado la expedición para rescatar el vellocino. La salida del Argo fue muy interesante, se echaron suertes para ocupar los bancos, se sacrificó una yunta de bueyes y se armó un festín en el que terminaron todos medio mamados. Cuentan que Orfeo apaciguó con su lira las disputas de borrachos que son inevitables en estos casos y cantando unas canciones, dejó los espíritus tranquilos en una posición serena y edificante. El caso es que con las primeras luces del alba se hicieron a la mar rumbo a la isla de Lemnos. Ahora bien, aproximadamente un año antes de este episodio, los hombres de Lemnos se habían peleado todos con sus esposas, quejándose de que olían mal, y habían tomado concubinas entre las muchachas tracias que habían capturado en sus incursiones. Parece que las lemnias olían mal porque habían descuidado el culto de Afrodita, y entonces la diosa, enojada por aquella falta, las condenó a despedir un olor espantoso. Entonces los hombres, que no las podían tener cerca, tomaron concubinas entre muchachas de otras regiones, por ejemplo, Tracia. Y en venganza las mujeres lemnitas o lemnias asesinaron a sus maridos sin compasión. Así que no me querés porque huelo mal, tomá, te asesino. ¿Cómo vas a hablar de a ver si te gustó? Claro. Bueno, a todos menos a uno asesinaron. Porque al rey Toante lo dejaron. En realidad el rey Toante se salvó por una especie de traición de su hija, la princesa Hipsípila, que le dijo: tomátelas, padre, porque te van a liquidar. Entonces puso a su padre a la deriva dentro de un jonca y el viejo Toante se salvó. Ahora bien, cuando la nave Argos apareció a la vista, las mujeres lemnias pensaron que tal vez era una nave enemiga proveniente de Tracia. Entonces se pusieron las armaduras de los finados maridos y corrieron audazmente a la costa para repeler la amenaza. Sin embargo, la nave se detuvo y en un bote apareció Equión el Elocuente, uno de los argonautas. Desembarcó con su báculo en la mano, en fin, con muchas precauciones, digamos, como heraldo de Jasón, y enseguida consiguió tranquilizar a las lemnias. Le dijo: venimos en son de paz, etcétera. Ellas entonces no atacaron y los argonautas quedaron anclados en la costa a la espera de alguna hospitalidad. Vamos a esperar en la nave, dijeron, a ver qué resuelven ustedes con nosotros. Hipsípila, la hija del rey salvado, convocó a un consejo en el que propuso se enviaran alimentos y vino a los argonautas, pero que no se les permitiera entrar en la capital, Mirina, era la capital de Lemnos. El temor que tenía Hipsípila era que se descubrieran los crímenes que habían cometido contra sus esposos. Dijo la mina: si ustedes dejan entrar a estos tipos aquí enseguida, van a empezar a preguntar ¿dónde están los maridos? Qué justo que se murieron todos. Se van a enterar de nuestros crímenes y alguien nos hará pagar por ellos. Una anciana inmediatamente después hizo otra propuesta. Dijo: lo más sensato, dijo la vieja, ¿no? Sería que os ofrecieses amorosamente a estos aventureros bien nacidos, y así no solo pondríais nuestra isla bajo una fuerte protección, sino que además pariríais
una raza nueva y fuerte. Todo esto dijo la vieja. La esperanza de participar del evento, claro. Sí. Y las lemnias estuvieron de acuerdo por aclamación. ¡Oh! Los argonautas fueron bien recibidos en Mirina y, por supuesto, sucedieron cosas que ustedes ya se estarán imaginando. Hipsípila conoció a Jasón, pero no le contó la verdad acerca de la soledad de las damas lemnias. Más bien le dijo que después de haber sufrido muchos malos tratos por parte de sus esposos, sus compañeras se habían levantado en armas y los habían obligado a emigrar. A emigrar hacia el otro mundo. Sí, digo yo con mi astucia característica. Hipsípila también le dijo a Jasón que el trono vacante de Lemnos sería para él si lo pedía. ¡Oh! ¿Qué épocas aquellas en que uno llegaba a un lugar y venía una mina y te decía, el trono vacante de Lemnos será para usted, morocho, con solo que lo pida? Sin embargo, Jasón no lo pidió. Aceptó agradecido a la oferta, pero dijo que antes de fijar su residencia allí, debía completar su búsqueda del vellocino de oro, etc. Pero Hipsípila no tardó en convencer a los argonautas para que al menos aplazaran su partida. Prometió rodear a los aventureros de numerosas mujeres jóvenes, deseosas de compartir el lecho con ellos, y hubo también un acuerdo general entre los argonautas, sin quedarse un tiempo más. Perdón. Bueno, se hizo el reparto. A mí esta, a mí aquella, con esa no. Bien. Hipsípila reclamó para ella a Jasón. Sí, canté. Permiso, Sí. me está gustando este. Y lo agasajó, por decirlo así. Agasajón. Regiamente. Tanto es así que tuvieron 2 hijos. Euneo y su mellizo Nebrófono. ¿Qué es eso? Euneo llegó a ser rey de Lemnos más tarde y proporcionó vino a los griegos durante la guerra de Troya, que fue una generación después de estos sucesos. Los otros argonautas también se entregaron a amores y engendraron numerosos hijos. Pero un día Heracles les recordó su misión. Ya hacía como un año que estaban ahí. ¿Cómo pasa el tiempo? Entonces, Heracles estaba un poco aburrido, golpeó las puertas de las casas, pidiéndole a sus compañeros que volvieran a cumplir con su deber. Dice, vamos a buscar el vellocino. Sí, claro. Heracles obligó a todos a volver a la costa, y esa misma noche nomás se embarcaron hacia Samotracia, donde aquí entre nosotros fueron debidamente iniciados en los misterios de Perséfone y sus seguidores, los cabiros, que salvaban a los navegantes de los naufragios, ¿no? Eran los que le enseñaron eso. Más tarde, cuando las lemnias descubrieron que Hipsípila había salvado a su papá, el rey Toante, se enojaron y la vendieron como esclava. Bueno, así que vos salvaste a tu papá metiéndolo en un barco sin remos, etcétera, etcétera. Muy bien, te vamos a vender como esclava. Y se la vendieron, se la encajaron al rey Licurgo de Nemea. Nemea, aquel lugar donde Heracles mató su primer león. Cuando llegó a la edad viril, el hijo de Hipsípila, Euneo, purificó a la isla de Lemnos de la matanza de hombres que habían hecho. Los ritos que utilizó se siguieron repitiendo durante siglos. Todos los años purificaban la isla. Era del siguiente modo: durante 9 días permanecía apagado el fuego en todos los fogones de Lemnos, y se hacían ofrendas a los muertos, tras lo cual se llevaba en un barco fuego nuevo que traían desde el altar de Apolo en Delfos. Bueno, demos una explicación racionalista respecto de algunos de los asuntos de esta historia. La masacre de los hombres de Lemnos indica que los isleños conservaban una forma de sociedad apoyada por sacerdotisas armadas, ¿no? En algunas tribus de Libia, hasta en la época de Herodoto, todavía se mantenía este sistema. Los visitantes helenos no vieron eso, sino bajo los términos de una revuelta femenina, etcétera. Bueno, pero las explicaciones euhemeristas son la cosa más aburrida que hay. Sin embargo, hay una explicación incluso para el mal olor. Parece que trabajaban las lemnias con el glasto, que era un material que utilizaban en Tracia para tatuarse, una planta de un olor nauseabundo, señora, y tan duradero que ya en la Edad Media las familias de Norfolk, que trabajaban con el glasto, se casaban siempre entre ellas,
porque nadie de afuera quería casarse con una persona que trabajara con el glasto, más que nada por el olor, no es por nada. Bueno, estas son explicaciones efemeristas de estos mitos. Es mucho más lindo pensar que la diosa del amor las castigó por descuidar los ritos. Bueno, ¿a quién quiere dedicar esta charla de los males olores? Es complicado, porque lo del olor, usted bien ha dicho en los últimos días, Alejandro, que es el sentido más pedestre, sobre todo por lo mal que huelen las patas en general. Claro. Pero aún así, digo, me parece que lo interesante está... Qué olor pedestre que hay acá. No me fijo en gastos, por eso. La cuestión está más bien en dónde permanecer, dónde irse. Estaba pensando que un homenaje se lo merecen ciertamente las muchachas del Paraguay, que sobrevivieron a una masacre de hombres, pero hecha no por ellas, sino por nosotros, por los miserables de la Triple Alianza. Para ver qué hace una comunidad cuando se queda así. Y finalmente, lo que sufrieron esas mujeres, lo que la vieja reclamaba de algún modo también, es esa misma soledad que se conoce individualmente, porque muchas veces es uno mismo quien sacrifica a su amor, a su pareja, y en realidad el que huele mal es uno mismo desde la propia conciencia. Estaba pensando en ese territorio que tantas cosas nos enseñan, que tiene un cartel en la puerta que dice, «Neanche a me non fuor cose create, sino l'eterna, e io eterna duro, lasciate ogni esperanza voi che entrate», el infierno, nada menos. Y ahí tenemos varios ejemplos de personas que no entienden la vida cuando están separados hombres y mujeres. Usted nos ha contado muchas veces la historia de Paolo y Francesca, claro, que eran dos tipos con un tipo de una nena, novios condenados al infierno, un cuñada, era Paolo, y que finalmente usted sospechaba, y yo también lo sospecho, y quizás hasta Dante lo haya sospechado, que si están juntos, ese lugar, lejos de ser el infierno, es el paraíso. De modo que yo creo que muchos muchachos de Jazón también deben haber pensado, mirando a la chica Lemnia, que ya no olía mal y que al contrario le hacía ver bien el futuro, mira, para lo que hay que ver por el mundo y por el resto del tiempo, mejor quedémonos aquí. Y Quedémonos aquí es el tango que vamos a oír en solo de piano por su autor Héctor Stamponi.